Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a ver si podemos ya tener allí la placa para leer el título del mensaje de hoy. El título del mensaje es La cobertura de Cristo y del Espíritu Santo. La cobertura de Cristo y del Espíritu Santo. Como les dije, este es un mensaje que viene a ser la continuación del sábado pasado. El sábado pasado vimos acerca de la cobertura, el cuidado de Dios, la protección y la provisión de Dios desde Dios Padre. Hoy vamos a ver desde Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a ver el tipo de cuidado y cobertura que ellos nos brindan a nosotros. Y en los próximos sábados vamos a terminar de ver los otros niveles de cobertura que también Dios nos ha provisto en Cristo Jesús. Vamos a entrar en el tema recordando el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Apocalipsis 3, versículo 10, allí dice el texto bíblico, dice: todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. Qué maravillosa palabra y promesa de parte de nuestro Dios para nosotros, ¿sí? Esto es una palabra apocalíptica. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis, es decir, estamos leyendo el libro de revelación profética que Dios le deja a la iglesia, y esta es una palabra directa del Señor Jesucristo a su iglesia. Es decir, es una palabra del Señor a nosotros y es especialmente a la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que está cercana a su regreso, al tiempo de su regreso. Y dice el Señor que antes de su regreso, como dice en el versículo 11, antes de su regreso, algo va a acontecer en el mundo entero. Grandes sufrimientos, grandes dificultades, grande tribulación, dice Mateo capítulo 24, cual nunca antes la ha habido ni la habrá en la historia de la humanidad, ¿sí? Ese gran sufrimiento que viene sobre el mundo entero. Toda la tierra va a ser sometida a los juicios de Dios en ese tiempo, un tiempo que está por venir, pero que nosotros hoy estamos de alguna manera a las puertas, estamos en el tiempo pretribulacional. Es decir, antes de la tribulación hay señales por estos días que el Señor dejó claramente establecidas en Mateo 24, desde el versículo 3 en adelante, cuando dice que en estos tiempos mucho engaño se movería sobre el mundo entero, guerras, pestes, hambres, terremotos se verían en el mundo entero por estos últimos días como señales de su pronto regreso a la tierra. Pero también esas son señales de la tribulación grande que viene sobre el mundo entero. A esto nos estamos refiriendo cuando leemos este texto de Apocalipsis 3:10. Repito la lectura del texto. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti, iglesia, a ti, hija mía, hijo mío, te protegeré, dice el Señor, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Tú me obedeciste cuando yo te ordené que no dejaras de confiar en mí. ¿Recuerdan que el sábado pasado leíamos el texto de Mateo 24 cuando el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, no os turbéis, mirad que no os turbéis? Otra versión bíblica dice, no entren en pánico. Cuando vean que todas estas cosas comienzan a acontecer en el mundo, no entren en pánico. Ustedes, tranquilos, confíen que yo los voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ustedes van a ser cuidados, resguardados, protegidos, es decir, van a tener mi cobertura, dice el Señor, en estos tiempos difíciles que se avecinan sobre toda la tierra. Hemos aprendido también el sábado pasado que la cobertura del Señor estaba sujeta a ciertos condicionantes. ¿Recuerdan? Hay condiciones. Dios pone condiciones. Es decir, Dios liga la cobertura, el cuidado y la protección sobre nuestras vidas, lo liga a la prudencia. A la prudencia. Citamos, por ejemplo, Lucas capítulo 4, cuando Satanás el diablo quiso tentar a Jesús llevándolo a la altura del pináculo del templo y le dijo, tírate.
¿Acaso no dice el Salmo 91 que Dios enviará a sus ángeles acerca de ti para que no te ocurra ningún daño? Como pasó con Melvita, ¿sí? Que el Señor le mandó los ángeles allí para que no le ocurra ningún daño. Obviamente, allí estuvo la asistencia de los ángeles del Señor sobre Melba porque ella no estaba cometiendo una imprudencia. Lo que el enemigo quería hacer con Jesús era tentarlo a cometer una imprudencia, es decir, que se tirara del templo, del pináculo del templo. Total, si él era hijo de Dios, nada le iba a pasar porque la promesa de Dios era que iba a enviar a sus ángeles a que lo guardaran de todo daño. Sin embargo, el Señor Jesucristo, haciendo una interpretación correcta del texto bíblico de Lucas del Salmo 91, cuando habla acerca de la protección y la cobertura de los ángeles, en ese momento el Señor Jesucristo liga el pasaje del Salmo 91 a la prudencia y le dice a Satanás, escrito está Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Entonces, estamos en la cobertura del Señor siempre y cuando nosotros no seamos imprudentes. Es muy importante entender esto de la prudencia. Fíjense lo que dice también en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 22, se los voy a leer desde mi Biblia en el teléfono aquí, dice el Proverbio capítulo 22, versículo 3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Eso es prudencia. A esa prudencia está ligando el Señor Jesucristo el Salmo 91. Ahora, si lo vemos en otra versión, lo vamos a ver en la versión del lenguaje, a ver, tenemos la PDT, sí. En la versión PDT de la Biblia dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El prudente ve el peligro y lo evita. No dice, no, en el Salmo 91 dice que Dios mandará a sus ángeles a cuidarme en el medio del peligro. No, dice, cuando ve el peligro lo evita. El insensato sigue adelante y recibe el daño. ¿Se dan cuenta? Es decir, no tentarás al Señor, tu Dios. Pero cuando nos ocurre algo imprevisto, una cosa que nosotros no hemos provocado, no es un acto de imprudencia, sino un acto fortuito, que no estaba planificado por nosotros, no fue una imprevisión, ni tampoco falta de prudencia, en esos momentos es cuando Dios nos cuida y nos guarda de males. Dios nos protege y nos cuida. Allí viene la cobertura del Señor. La palabra cobertura, quiero repetir el significado del diccionario bíblico, del RAE, para que nos quede claro de qué estamos hablando. Cobertura, dice el diccionario, cosa que se coloca sobre otra para cubrirla o taparla. La segunda acepción dice, acción de cubrir o proteger algo. Acción de cubrir o proteger algo. Y en la primera acepción dice cosa que se coloca sobre otra para cubrirla. Bien, la palabra cubrir y en la segunda acepción la palabra proteger, están presentes estas dos palabras, cubrir y proteger, significan lo siguiente. Cubrir, poner algo encima o delante de una persona o una cosa de manera que queda total o parcialmente oculta, protegida y resguardada. Es decir, que cubrir algo tiene una intencionalidad. Cubrir una cosa es para que esta cosa quede oculta de aquello que puede amenazarle con algún peligro, quede protegida y resguardada bajo esa cubierta, bajo esa cobertura. Y la palabra proteger, que también está dentro de la acepción de cobertura, significa hacer que una persona o una cosa no reciba daño o no llegue hasta ella algo que le puede producir dicho daño. La pregunta que nos hacíamos el sábado pasado era, ¿la Iglesia de Cristo necesita cobertura? Sí, claro que sí. La cobertura de nuestro Dios es la que nosotros necesitamos, porque nosotros por nosotros mismos somos insensatos muchas veces y nos exponemos a los peligros, nos exponemos a cosas que pueden dañarnos, a veces porque no lo sabemos, porque ignoramos o no lo hacemos intencionalmente y otras veces hasta de manera osada,
nos metemos en situaciones peligrosas que nos pueden causar daño. Por lo tanto, tener la cobertura de Dios sobre nuestras vidas es fundamental, porque Él nos cuida de todo daño, de todo mal que nosotros nos podríamos autoinfligir precisamente por estar en estado de ignorancia cuando nos alejamos de la cobertura de Dios. Bien, vamos a ver ahora, a tener la lectura de este texto de Juan 4:9. Vamos a ver qué es lo que Dios Padre, además de su propia cobertura y protección, nos proporciona como cobertores también sobre nuestras vidas. No solamente su cobertura, sino que Él además nos provee de otros protagonistas para que también ellos nos brinden otro tipo de cobertura para nosotros. Primera Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado, escuche, nos ha dado de su Espíritu. Es decir, no solamente envió a su Hijo, nos dio a su Hijo Jesucristo, sino que también nos dio al Espíritu Santo. El Padre nos dio a su Hijo y el Padre nos dio a su Espíritu Santo también para que esté con nosotros. Esto está en la misma sintonía de lo que dice Juan capítulo 3, verso 16. Allí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, lo ha dado. Fíjense cuál es el término que utiliza allí. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, lo primero que tenemos que comprender aquí a partir de estas escrituras es que Dios Padre, aparte de darnos su propia cobertura, ¿sí?, que nos quedó claro el sábado pasado, también nos da a otros dos que son parte de la Trinidad, precisamente, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él nos dio al Hijo y Él nos dio su Espíritu, y ambos están también dispuestos y disponibles para nosotros para darnos cobertura, para darnos protección, para cubrirnos de todo daño, de todo peligro y de todo mal. Nos dio a su Hijo para darnos vida eterna con Él, nos dio a su Hijo por propiciación de nuestros pecados, ¿sí?, y nos ha dado a su Espíritu Santo. Ahora, ¿será tan así que el Espíritu Santo sirve de cobertura? ¿Servirá de cobertura el Espíritu Santo sobre nosotros? Bien, leamos lo que dice el texto del libro de Isaías. Antes de Isaías, vamos a leer Juan 14, 16, con el afán de entrar en los 45 minutos. Me acelero un poco. Juan capítulo 14, verso 16, dice, yo rogaré al Padre. Escuchen, aquí está hablando el Señor Jesucristo. Le está contando a sus discípulos algo que Él iba a hacer delante del Padre. Dice, yo rogaré al Padre, y Él, el Padre, os dará. Fíjense cómo se repite todo el tiempo esto. Es una dádiva, un don, un regalo de Dios. Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La versión TLA en el verso 16 dice así, y yo le pediré a Dios el Padre, fíjense con qué claridad lo dice aquí, yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo. Aquí ya en esta versión no se llama Consolador, sino el Espíritu Santo, para que siempre
les ayude, siempre les ayude y siempre esté con ustedes. Fíjense, este término, siempre, lo repite 2 veces. ¿Recuerdan? La pedagogía del Señor, cuando Él repite algo, es porque quiere que nos quede grabado eso, que se nos grabe este punto tan importante de que el Espíritu Santo estaría siempre con nosotros. Es decir, esté yo en Cristo o no esté en Cristo, esté haciendo la voluntad de Dios o no la esté haciendo, el Espíritu Santo estará con nosotros. A esto es lo que se refería Pablo cuando le hablaba a Timoteo y le decía a Timoteo, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. ¿Sí? Es decir, yo puedo irme a entregarme al pecado en el mundo, a embarrarme en el pecado y sin embargo el Espíritu Santo va a estar conmigo convenciéndome de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que va a estar haciendo la obra sobre mi vida aún cuando yo esté pecando. Él es el que me va a estar amonestando, el que me va a estar llamando la atención y el que me va a estar poniendo en mi corazón el pesar por estar haciendo lo indebido. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo claramente que el Espíritu Santo sería la respuesta a su petición. Él mismo le pediría al Padre que nos envíe al Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, para que esté con nosotros y nosotros no estemos huérfanos. Ustedes no van a quedar huérfanos, dijo el Señor Jesucristo allí. Esto es maravilloso, hermanos. Si hay algo que le hace daño a las generaciones de seres humanos, es el espíritu de orfandad. Cuando el espíritu de orfandad se le mete en el corazón a una persona, es terrible. Puede causar depresión, falta de identidad, inseguridad, problemas en la identidad sexual. Hay una cantidad de cosas que ocurren a partir de una falta de paternidad. Cuando hay ausencia de paternidad o cuando hay una mala paternidad, una paternidad mal aplicada, ¿sí? Entonces ocurren muchos problemas en la vida de una persona. Ahora aquí el Señor Jesucristo dice, para todos aquellos que no han tenido un padre, para todos los que no han tenido ausencia de un buen padre, para todos los que han tenido malos padres, que de hecho somos todos los seres humanos hijos de malos padres, no porque, las personas sean intencionalmente malos padres, quieran ser malos padres, pero en definitiva lo somos, porque todos somos pecadores. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, ustedes no van a quedar solitos, ustedes no van a quedar huérfanos. Los hijos de Dios siempre van a tener al Espíritu del Padre, siempre, siempre, siempre con ustedes para que les ayude, para que les guíe a toda verdad y a toda justicia. Él es el Espíritu de verdad. Él es el que nos enseña la verdad. Él es el que nos muestra el camino. Él es el que ilumina nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender la revelación extraordinaria de lo alto, la sabiduría de lo alto, que no se puede comprender con una mente humana y carnal, dado que el hombre natural y carnal, para el hombre natural, las cosas del Espíritu son locura, dice la Biblia. Entonces necesitamos al Espíritu Santo morando en nosotros, tal como Jesús le dijo a sus discípulos. Les dijo, el Espíritu está con ustedes ahora, en este momento ya está con ustedes. ¿Y cómo estaba con ellos? Pues en la persona del Hijo. Cristo estaba cargando con el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo estaba sobre Jesús en ese momento y estaba en compañía de los discípulos. Pero el Señor Jesucristo cambió esta preposición de con ustedes, la preposición con, dijo, y en el futuro estará en ustedes, la preposición en, que significa dentro de ustedes. O sea, hoy el Espíritu Santo en esta era nueva de la relación de Dios con los hombres, llamada también la era de la dispensación del Espíritu o la era de la gracia, hoy el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. No solo nos está haciendo compañía, sino que también nos está llenando todo el tiempo que nosotros nos dejemos llenar por Él. ¿Cuántos dicen amén a esta preciosa palabra? El Señor promete guardarnos y protegernos a partir de su Espíritu Santo con nosotros. Ahora, dice que Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad. La pregunta es entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Si Él es el Espíritu de verdad y Él es el que nos va a guiar hacia la verdad, yo debo preguntarme,
lógicamente, ¿qué es la verdad? El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, cuando Él estaba pidiendo al Padre por los discípulos, Él estaba haciendo una oración de intercesión allí muy intensa, y en el versículo 17 del capítulo 17 de Juan, allí el Señor Jesucristo le dijo al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ok, entonces, ahora que sabemos que es la palabra de Dios la verdad, ¿sí? Y esta no es una verdad relativa, esta no es una verdad que puede tener cambios o puede tener ondulaciones, puede ser dinámica. No, no, la palabra de Dios permanece para siempre de forma inmutable, tal como Dios es inmutable, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es decir, no hay nada más firme, no hay nada más inconmovible, no hay nada más inmutable que la palabra de Dios. Es el ancla más segura de la que nosotros nos podemos tomar para vivir anclados en la roca que es Cristo, esperanzados en su palabra. Por eso el Señor dice, yo guardo a los que confían en mí. Cuando el Señor dice que Él guarda a los que confían en Él, lo que está diciendo intrínsecamente es que Él guarda a los que confían en su palabra, a los que confían en su promesa, a los que confían en su plan perfecto para con nosotros. Cuando yo le creo a Dios, no solo creo en Dios, sino que le creo a Dios, ¿sí? Hay mucha gente en el mundo que cree en Dios, mucha gente que no tiene ni una sola relación con Dios, pero sin embargo creen en la existencia de Dios. Eso no es lo que marca la diferencia. Lo que Dios enseña en su palabra es que nosotros le creamos a Él. No solo creamos en Él, sino que le creamos a Él. Es decir, que creamos en su palabra. Ahora, Jesús dijo que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu vendría a enseñarnos a nosotros entonces verdad y justicia. Es decir, nos vendría a revelar la palabra de Dios. Esto es ni más ni menos lo que dice 1 Juan 2:27. En la versión NTV, fíjense con qué claridad lo dice. Pero ustedes, está refiriéndose a nosotros, han recibido al Espíritu Santo y Él, el Espíritu Santo, vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Ustedes no necesitan de maestros carnales, terrenales, sin despotricar contra nadie ni menospreciar a nadie, pero ni siquiera un hombre de ciencia, un hombre que pueda ser un brillante hombre de ciencia puede venir a enseñarnos la verdad de Cristo. Porque la verdad de Cristo se nos revela a través del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es el que ilumina el entendimiento espiritual y nos enseña la verdad del Evangelio. Por eso es que dice aquí esto. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu Santo les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Amén. Permanezcan en comunión con Cristo. ¿A partir de qué? De dejarnos enseñar por el Espíritu Santo. Una de las características que tiene la humildad, una persona que es humilde, es una persona enseñable. Una persona humilde es una persona maleable, es decir, se la puede formar y se la puede llevar de un estado a otro estado porque la persona humilde permite, no es una persona dura, orgullosa, soberbia en su postura. No, se deja moldear por una sabiduría mayor. Si somos humildes con el Señor, el Espíritu Santo va a hacer esto con nosotros. Lejos está el soberbio de recibir esta gracia de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios mira de lejos al orgulloso. Dios mira de lejos, a distancia, mira al que es soberbio.
El soberbio no es maleable, el soberbio no recibe formación precisamente porque él cree que solo puede. Él es dueño de la verdad, él es el que se las sabe todas, como se dice por ahí coloquialmente. Entonces, no es así. Es el Espíritu Santo nuestro verdadero maestro y el que nos enseña la pura verdad, la verdad más pura del Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿qué beneficio tiene esto? De que el Señor me cubra o me llene también con su Espíritu Santo para guiarme a la verdad. Verdad que ya entendemos que es la palabra de Dios revelada a nuestras vidas. El Señor Jesucristo lo dice de esta manera en el libro de Juan, capítulo 8, en el verso 31 y 32. Él, dirigiéndose a unos judíos que habían creído en él en ese momento, les dijo estas palabras. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué iba a acontecer? ¿Qué iba a suceder si ellos permanecían en la palabra? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es el beneficio de conocer la verdad. Es decir, este es el beneficio de haber recibido al Espíritu de verdad. Este es el beneficio de que Dios nos lo haya dado al Espíritu de verdad. Atención a esto, por favor, porque muchas veces se dice que hay que pagar un precio para recibir del Espíritu Santo, que hay que pagar un precio para recibir al Espíritu Santo inclusive y recibir la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues quien diga tal cosa le falta conocimiento todavía precisamente, le falta relación con el Espíritu Santo para entender que el Espíritu Santo ya no fue dado. Dado, es una dádiva, no es algo que Dios te cobra. Dios no te cobra por darte su Espíritu. Es más, la palabra de Dios dice que Dios da su Espíritu sin medida, sin límites. Ni siquiera te pone límites Dios para recibir su Espíritu Santo. Tú te puedes llenar hoy, mañana y siempre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para ti todo el tiempo disponible. Tú no tienes ningún precio que pagar, porque el precio para que fuese dado el Espíritu Santo a todos los que le invoquen, a los que invoquen al Espíritu de Dios, ese precio lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo no se podría haber derramado sobre la tierra si Cristo no hubiese ascendido a los cielos y hubiese derramado la sangre que derramó en la cruz precisamente en el propiciatorio celestial, delante de los ojos del Padre. Cuando fue acepto el sacrificio de Cristo Jesús delante de Dios, en ese momento el Padre derramó la promesa sobre los discípulos de Jesús. Es decir, el Espíritu Santo nos ha sido dado como respuesta al precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario. No hay ningún precio que tú y yo podamos pagar. Tú simplemente, escucha esto porque esto es impresionante, esto es maravilloso, tú simplemente lo tienes que pedir al Espíritu Santo, nada más. Tú simplemente le tienes que decir al Señor: lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Mañana, tarde y noche, clama a Él, busca su presencia y vas a ver cómo el Señor te va a llenar de su presencia y su poder. Lo que nos contaba Chelmita recién, de este joven al que le envió la oración. ¿Qué creen ustedes que pasó? Pues el Espíritu Santo comenzó a obrar en la vida de ese joven. Es el Espíritu Santo que empieza a fortalecer la moral, el espíritu de esa persona para que pueda decirle no a la tentación de drogarse, para que pueda decir no a un vicio que lo tiene esclavo, cautivo, porque el Espíritu Santo nos viene a dar no solamente fortaleza, sino también a darnos a conocer la verdad, que es Cristo mismo, es la palabra encarnada en Él. Es Cristo mismo, la palabra encarnada en Cristo Jesús. Esto es lo que nos hace libres. ¿Qué es lo que está experimentando este joven? Libertad en Cristo Jesús. Ahora, cuando conocemos la verdad, ¿de qué cosas somos libres? ¿O de cuántas cosas podríamos enumerar de las cuales somos libres cuando viene a nosotros el conocimiento de la verdad? Pues yo enumeré algunas aquí para que tengamos en cuenta la grandeza de la obra del Espíritu Santo cuando viene a cubrirnos, cuando viene a ser nuestra cobertura, nuestro cuidador, nuestro protector, el que nos provee de esa verdad. Cuando yo soy libre por conocer la verdad, soy libre
de la ignorancia, en principio, de la ignorancia que mata, esclaviza e inmoviliza a una persona. La persona que está en estado de ignorancia es una persona que está muriendo poco a poco. Poco a poco, la ignorancia mata. La ignorancia lleva a la muerte. La ignorancia esclaviza a las personas. La ignorancia inmoviliza a una persona porque la persona está en estado de confusión, en estado de tinieblas y no sabe cómo tiene que avanzar, no sabe qué decisión tomar, no sabe qué hacer porque no tiene conocimiento. Entonces no puede ser libre de ese estado calamitoso en el que se encuentra. Somos libres de los engaños del diablo. Cuando viene el conocimiento de la verdad de Dios a nuestras vidas, comenzamos a ser libres de los engaños y las artimañas de Satanás el diablo. Somos libres de las falsas doctrinas. De las falsas doctrinas. Fíjense ustedes que estamos viviendo el tiempo apocalíptico pretribulacional, como decíamos recién, donde muchos, dijo Jesús en Mateo 24, verso 3, muchos engañadores se levantarían en el mundo. Muchos engañadores. Y muchos dirían, yo soy el Cristo. Otros dirían, el Cristo está en tal lugar. Es decir, autodenominarse el Cristo ya es una cosa terrible. ¿Cómo puede un ser humano autodenominarse Cristo? Pues lo que dijo el Señor hay que entenderlo en el contexto del significado de la palabra Cristo. La palabra Cristo, traducida al castellano, es ungido. Ungido. Eso es lo que significa la palabra Cristo. Entonces, cuando el Señor dijo, tengan cuidado, porque en los últimos tiempos se levantarán muchos engañadores y se llamarán a sí mismos Cristos, serían falsos Cristos, ¿qué es lo que está diciendo en el fondo allí el Señor, cuando lo traducimos al castellano? Que se levantarían falsos ungidos. Eso es lo que está diciendo el texto. Muchos falsos ungidos se distribuirían por el mundo entero llevando engaño, haciéndose pasar por maestros de las Escrituras, maestros espirituales, pero estarían engañando al pueblo de Dios y llevándolos al error, a la liviandad, a la falta de santidad, a no entender que Dios es un Dios santo, 3 veces santo, y que nadie verá el reino de Dios y nadie entrará al reino de Dios sin santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Si algún maestro nos comienza a enseñar algo que nos lleve a una vida liviana, a una vida sin compromiso. Miren, yo escuché uno que hasta él se decía llamar el Cristo mismo, ¿sí? Jesucristo hombre se hacía llamar él, justamente. Ese hombre decía, el Cordero de Dios ya vino hace 2000 años atrás y el Cordero de Dios y su sangre ha quitado el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista, decía este hombre. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que si ya lo quitó hace 2000 años atrás, en este momento no hay ningún pecado de que arrepentirse. Imagínense la barbaridad, la aberración que decía este hombre. Como ya el Señor lo quitó hace 2000 años atrás, hoy no tenemos de qué arrepentirnos. O sea, podemos seguir pecando como querramos, nomás que está todo bien. Bien, ese hombre murió hace tiempo atrás, después de 3 matrimonios. Lindo, ¿no? En eso terminan. En eso terminan los falsos maestros, los falsos ungidos, justamente. Y ese hombre fue muy famoso, muy reconocido, tenía una congregación distribuida por distintos países de Sudamérica especialmente. Hoy, fíjense, para más detalles, hoy la mujer de ese hombre, la última esposa de ese hombre, ¿sí?, quedó con el imperio religioso que ese hombre había levantado y hoy ella se hace llamar Lisbeth, ¿cómo es que se hace llamar? Lisbeth, algo así. Ella es Cristo encarnado. Ella viene a ser Cristo encarnado. Lisbeth, esposa de Melquisedec. No sé, un título más raro que se ha puesto esta mujer. Y viene a ser ella el Cristo encarnado en la mujer. Y está enseñando en este momento de que Cristo es mujer. ¿Sí? Que Cristo es una mentira, que había sido un hombre y que no. Ella es la encarnación de Cristo actualmente. Esas barbaridades nacen de estos hombres que se autodenominan ungidos de Dios.
Entonces, cuidado, amados. Estamos viviendo tiempos peligrosos, días peligrosos, en que hombres intolerantes, hombres intemperantes, hombres terribles, crueles, amadores de sí mismos, ávaros, como dice la palabra de Dios allí en Timoteo, se levantarían de adentro de la iglesia para engañar a muchos hijos e hijas de Dios. Entonces, necesitamos al Espíritu de verdad que nos enseñe la verdad, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a hacer libres. Dijo Jesús, si permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué somos libres? De la ignorancia que mata y esclaviza e inmoviliza, como dijimos recién, de los engaños del diablo. Somos libres de las doctrinas falsas, precisamente esta es la explicación que estaba dando, y de los falsos maestros de estos tiempos. Somos libres de nuestros deseos egoístas. Porque muchas veces nosotros también, hermanos queridos, cuando no conocemos la voluntad de Dios, ¿qué hacemos? Pues hacemos nuestra propia voluntad. No conociendo la voluntad de Dios, terminamos haciendo la nuestra. Y nuestra voluntad, según el apóstol Pablo en Romanos 7:15 en adelante, allí dice que nuestra voluntad es egoísta. Nuestra voluntad es egoísta. Entonces, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Somos libres también de la vieja naturaleza. ¿Recuerdan ustedes? Tiempo atrás, días atrás, hemos tenido reuniones donde hemos entendido que para que nuestra vida sea conductualmente transformada, tengo que transformar mi manera de pensar, ¿sí? Es decir, tengo que renovar el espíritu de mi entendimiento. Aquí tiene que ocurrir una transformación para que esto produzca nuevos sentimientos y deseos en mi vida que estén santificados por la palabra de Dios, y entonces mi conducta comienza a ser consecuente con lo que pienso. ¿Ok? Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios, la verdad de Dios, que nos libra de la vieja naturaleza. Conocer la verdad nos hace libres de una vida vacía y sin sentido. No sé si ustedes recuerdan, cuando tiempo atrás también les compartía el texto que enseña acerca de los padres terrenales, que dice que nosotros heredamos de nuestros padres terrenales una vida vacía y sin sentido, una vida que no tenía ningún contenido. Eso fue lo que heredamos de nuestros padres. Pero ahora nuestro Padre Celestial no nos rescató con oro ni plata, dice el texto bíblico, sino que dio a su Hijo para rescatarnos a nosotros y darnos una vida con propósito, una vida con contenido, una vida que tiene sentido, una vida que realmente va a traer frutos favorables a nosotros en esta vida y en la venidera. Vamos a recoger, gracias a la misericordia de Dios, porque no lo merecemos, pero Dios también ha prometido que nosotros recogeremos la recompensa de nuestra obediencia. Así que Dios nos está esperando para premiarnos. Dios nos está esperando para llenarnos de su misericordia, de su gracia. Dios, cuando nosotros cerremos los ojos aquí, los abriremos en su presencia y sus brazos estarán abiertos esperándonos con su amor maravilloso, inentendible, como dice la palabra, amor que sobrepasa todo entendimiento, porque realmente, ¿cómo es posible que Dios pueda amar a alguien como nosotros, que hemos sido tan pecadores, y sin embargo Dios nos ama como sus hijitos amados, nos ama tanto que su Hijo mismo murió en la cruz por nosotros en la cruz del Calvario? Entonces, entender esto, amados, entender la verdad de Dios, entender el amor de Dios de alguna manera, vislumbrar el amor de Dios a través de su palabra, nos da a nosotros una vida llena, no una vida vacía, no una vida sin sentido, sino una vida con propósito. ¿Sí? Somos libres cuando conocemos la verdad de los prejuicios religiosos. ¿Saben cuántos prejuicios religiosos tenemos nosotros? Incontables. No se imaginan la cantidad de prejuicios religiosos que tenemos los seres humanos. El ser humano es religioso desde que nace. Desde que nace. Cuando venimos a Cristo, precisamente ahí, la luz de Cristo, la verdad de Cristo que se nos empieza a revelar a través de su palabra, por la iluminación del Espíritu Santo, nos empieza a sacar una cantidad de falsos conceptos, de cuestiones religiosas que hemos adquirido a lo largo de la vida. Muchos prejuicios religiosos
que nos condicionan precisamente nuestra relación con nuestro Dios de libertad. Dios quiere que nosotros vivamos esa y disfrutemos esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres, que nos saquemos de encima el yugo de esclavitud que la religión ha puesto sobre nosotros. Pueden leer, si quieren, después anoten Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Allí el apóstol Pablo dice precisamente que nosotros debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volver otra vez al yugo de la esclavitud religiosa. Allí lo explica claramente el apóstol Pablo, ¿sí? Es decir, la verdad nos comienza a sacar de encima toda esa religiosidad pacata, esa religiosidad hipócrita que no nos sirve en nuestra relación libre que tenemos con nuestro Dios. Libres, cuando conocemos la verdad de Dios, de conceptos espirituales errados. ¿Qué cantidad de conceptos, amados, hay en la mente del ser humano que lo alejan de la bendición de Dios? Muchísimos conceptos errados que no le permiten disfrutar de la gracia de Dios, del amor de Dios plenamente. Por tener esos conceptos precisamente, que no los vamos a profundizar obviamente hoy porque no es el tema de hoy, pero precisamente la verdad de Dios nos trae conceptos claros del reino de Dios que los tenemos que conocer para librarnos de esos viejos conceptos religiosos. Nos hace libre de una vida mediocre construida sobre la arena. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Recuerdan? En el Sermón del Monte, cuando Él termina de hablar todo el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, una vez que Él termina dice, ¿a qué compararé un hombre que guarda toda esta enseñanza? Es decir, ¿a quién compararé a un hombre que guarda mi palabra? Todos estos consejos, todas estas directivas que yo les di a ustedes en el Sermón del Monte, cuando alguien se hace obediente a estas premisas, a estos principios que yo les estoy enseñando, yo lo compararé a un hombre prudente que ha construido su casa sobre la roca. Sobre la roca. Fíjense ustedes, ¿de qué somos libres entonces? De la vida mediocre construida sobre la arena, porque el Señor Jesucristo dijo que hay quienes construyen sobre arena y sobre roca. El que construye sobre roca será una casa inconmovible, será una casa que será golpeada por las tempestades, los vientos y las inundaciones vendrán, pero la casa permanecerá sobre la roca. No así con la casa construida sobre arenas. La arena es algo inestable, movedizo, es algo que apenas un torrente de agua que pueda pasar por debajo de una casa que está construida sobre arena socava las bases de esa casa y esa casa termina sucumbiendo. Por eso Jesús dijo que aquel que construye su vida de manera mediocre, sin el conocimiento y en la aplicación del conocimiento de la palabra de Dios, es semejante a un hombre que construye su casa sobre la arena, que cuando vienen las tempestades, los vientos, las tormentas, las inundaciones, grande calamidad viene a esa casa. Gran desgracia y calamidad viene sobre esa casa. Entonces somos libres de todas estas cosas cuando el Espíritu Santo está fluyendo en nuestras vidas, revelándonos la verdad de Dios a través de su palabra. Imagínense qué tremenda protección que tenemos al tener al Espíritu Santo, qué tremenda cobertura tenemos cuando tenemos al Espíritu Santo con y en nosotros. ¿Se dan cuenta? Es decir, Dios el Padre, no solamente Él en forma personal nos da su cobertura, sino que nos provee de su Espíritu para que esté con nosotros siempre, 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 dándonos cobertura, protección, cuidado, ayuda, fortaleza. Por último, ¿qué más produce el conocimiento de la verdad por medio del Espíritu Santo, la cobertura del Espíritu, que nos hace libres, nos libra de confusión, nos libra de confusión y vergüenza? De esto nos libra el tener al Espíritu de verdad morando con nosotros y en nosotros. Tener la cobertura del Espíritu Santo en nuestra vida
produce estos efectos. Fíjense lo que dice Isaías, capítulo 30. Isaías 30, versículo 1 al 3. Dice: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Te das cuenta? Vergüenza y confusión. Esa es la consecuencia de apartarnos de la cobertura del Espíritu Santo. Volvamos al versículo 1, por favor. Fíjense lo que dice el 1. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Y escuche lo que dice ahora. Para cobijarse, es decir, para taparse, con cubierta, ahí está la palabra cobertura, para taparse con una cobertura que no es la cobertura de mi espíritu. Está hablando claramente este pasaje bíblico de la cobertura del Espíritu Santo de Dios, la cubierta del Espíritu. La palabra cubierta es de la familia de la palabra cobertura, es un sinónimo. ¿Sí? La cobertura del Espíritu. La cubierta del Espíritu está sobre aquellos que no se apartan. Otra vez aparecen los condicionantes. Otra vez aparecen los condicionantes. Cuando nos salimos de la cobertura del Espíritu, automáticamente, dice el texto que acabamos de leer, automáticamente comenzamos el camino del apartamiento, alejamiento y separación de nuestro Dios. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Se apartan. Eso es lo que dice el texto que acabamos de leer. ¿De quién se apartan? De la cubierta de mi espíritu, dice Dios. Se salen de la cobertura de mi espíritu. Hay de aquellos hijos que hacen tales cosas. A partir del momento que lo hacemos, automáticamente comenzamos el camino del apartamiento de Dios, del alejamiento de su presencia, de la separación de nuestro Dios. Y comenzamos, por consecuencia, dice el versículo 1, a añadir pecado a pecado. Por consecuencia. Es decir, cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros y con nosotros, cuando el Espíritu de Dios no nos está llenando y gobernando, cuando no le estamos permitiendo al Espíritu de Dios que controle nuestros pensamientos y así nuestros sentimientos, emociones y conductas, pues ¿qué va a pasar? Cuando nos alejamos de la cobertura del Espíritu, automáticamente nos empezamos a entregar al pecado. Automáticamente empezamos a caer en estados pecaminosos y añadimos a un estado otro estado de pecado. Pecado sobre pecado, dice el texto bíblico, y descendemos. Fíjense que dice el texto en Isaías, que descienden a Egipto para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Descienden a Egipto. Es decir, la vida de aquella persona que se separa de la cobertura del Espíritu Santo es una vida que va a comenzar un descenso. No es un estado de elevación y de crecimiento, sino por el contrario comienza a descender. Comienza a descender. ¿A dónde desciende? A Egipto. ¿Qué representa Egipto para los hijos de Dios? Representa el sistema del mundo. Es decir, una persona que se aparta de la comunión con el Espíritu Santo, automáticamente comienza a añadir pecado a pecado y comienza a descender hacia el mundo, a deslizarse suavemente hacia el mundo, sutilmente hacia el mundo, y cuando quiere darse cuenta, ya es tarde. Ya está con el pecado, hundido en el pecado. Ya está metido hasta aquí, hasta la coronilla, en el pecado del mundo. ¿Qué pasa cuando una persona peca y peca deliberadamente? Dice el libro de Hebreos que el pecado endurece el corazón. El pecado endurece el corazón.
Entonces, mientras más pecas, más duro se pone tu corazón, más insensible a la voz de Dios, a la convicción de pecado. Es terrible caer en ese estado, mis queridos hermanos, es terrible. La persona que ha experimentado la gracia de Dios, la presencia de Dios, la verdad de Dios, ha conocido al Señor y luego se aparta, entra en un estado de dureza de corazón que ustedes no se pueden imaginar. Es una cosa espantosa. Está al borde de la apostasía esa persona. Está al límite, está allí en el borde del abismo, a punto de caer en lo que se denomina apostasía. Permítanme, les voy a leer un texto que no lo tengo aquí en la placa, para que de alguna manera ilustremos lo que les estoy queriendo expresar. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 4, 6, versículo 4, dice de esta manera: en realidad, a los que ya una vez fueron iluminados, saborearon el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los portentos del siglo futuro, pero vinieron después a extraviarse, es imposible renovarlos otra vez e inducirlos al arrepentimiento. Fíjense en qué estado puede caer una persona que peca deliberadamente, que se aparta de la cobertura del Espíritu y desciende al mundo para entregarse a la práctica pecaminosa sin arrepentimiento. Pues cada vez su corazón va a ser más duro y puede llegar el momento en que esa persona no se arrepienta nunca más. Es decir, se hace fuerte con la fuerza de Faraón. Eso es lo que dice el texto de Isaías 30. Se fortalece con la fuerza del Faraón. ¿Y cuál es la fuerza del Faraón? Faraón representa a Satanás. ¿Cuál es la fuerza de Satanás? El orgullo. Esa es la fortaleza que él tiene, el orgullo. Esto es lo que ocurre con la persona que se aparta de la cobertura del Espíritu Santo. Todo por consecuencia de esto, de no tomar la cobertura de Dios, de no tomar el consejo de Dios. Lo que la persona comienza a rechazar, dice el texto de Isaías, es el consejo de Dios. Toman consejo y no de mí, dice Dios. Buscan una cobertura mundana. No preguntan de la boca de Dios. Todo esto está escrito en Isaías 30. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Vergüenza y confusión. Vergüenza y confusión. En conclusión, entonces, es vital tener la cobertura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es vital. Es de vital importancia. Tener la cobertura del Padre, excelente. Tener la cobertura del Espíritu Santo, de vital importancia. Porque si no, voy a caer en todas estas cosas que acabamos de describir y en muchas otras que enseña la palabra. Ahora, ¿qué hay de la cobertura del Hijo? Dijimos que el Padre me da cobertura, el Espíritu Santo me da cobertura, pero también el Hijo me da cobertura. Vamos a descubrir esto, vamos a descubrir la cobertura de Cristo en nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 5, verso 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Bien, ¿en qué vamos a hacer énfasis? En la palabra practica. Allí en esa palabra nos vamos a detener un segundito. Dice que el que ha nacido de Dios no practica pecado. La palabra práctica en el diccionario significa lo siguiente: ejercicio o realización de una actividad de forma continuada y conforme a sus reglas. Esto es una práctica deportiva, por ejemplo. Segunda acepción de la palabra práctica: habilidad o experiencia que se consigue o se adquiere con la realización continuada de una actividad. Entonces, ¿cómo aplicamos este significado al texto bíblico que acabamos de leer? Lo que aplica al texto bíblico es ejercicio o realización de una actividad de forma continuada.
Eso es pecar deliberadamente. Eso es pecar, 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 añadir pecado a pecado, pecado a pecado, sin ningún pesar, sin arrepentimiento. Entonces, cuando dice el texto bíblico que los hijos de Dios no practicamos pecado, lo que está diciendo es precisamente esto, que nosotros no es que no pequemos, sí pecamos, porque aún estamos en un cuerpo sujeto a leyes carnales, terrenales y diabólicas, dice la Biblia, pero nosotros, el hombre espiritual, el hombre interior, el que se renueva de día en día, vive en comunión con el Padre y vive tratando de tomar dominio sobre la carne y el alma todo el tiempo. Es decir, esa lucha es diaria, es continua. Todo el tiempo el hombre espiritual, la mujer espiritual va a tratar de dominar a la carne y al alma, que son las que pecan realmente, son las que se entregan al pecado, de sentimientos, de emoción, de comisión y de omisión, de todo tipo de pecados. ¿Sí? El espíritu, el hombre espiritual, no le dará, no le regalará la batalla y la victoria a la carne, sino que peleará contra eso para que cada día pueda santificar más y más su vida. Es decir, cada día estar más lejos de Egipto, cada día más lejos de la fuerza del faraón, del orgullo, y cada día más lejos de un corazón duro, endurecido por la práctica del pecado. No, cada día buscaremos al Señor que nos ayude a superar las tentaciones, que nos ayude a perfeccionar la santidad en el temor de Dios, como dice la palabra, alejándonos cada día más de la vida pecaminosa. Entonces, ahora sí, volvamos al texto de primera de Juan 5, verso 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel, fíjense que aquel está escrito con mayúscula, eso es un pronombre, se refiere, allí yo lo puse justamente a quién se refiere, lo puse entre paréntesis, se refiere al Señor Jesucristo. Aquel que fue engendrado por Dios, el Señor Jesucristo, le guarda. Es decir, el Señor Jesucristo guarda para que el diablo no te toque, ni te pueda tocar, cuando tú te encuentras en el proceso de santificación. Ahora, ¿qué pasa si tú estás entregado al pecado deliberadamente, sin ningún pesar, y le das nomás, y disfrutas del mundo, el pecado, los placeres y toda la cuestión que el mundo te ofrece? ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Te podrá tocar Satanás? Pues por supuesto que te va a poder tocar, porque le estás dando legalidad, le estás dando lugar al diablo para que él se lo tome en tu vida y termine llevando a cabo lo que él desea hacer con tu vida, destruirte, matarte. Eso pasa con las personas que han conocido la fe, que han sido iluminados, que han gustado la palabra de Dios, que han recibido el don de la salvación, inclusive, como dice Hebreos 6:4, como lo que acabamos de leer, y luego se entregan al pecado, caen en las garras del sistema de este mundo y terminan perdiendo su orientación espiritual. Efesios 4:26 dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Fíjense qué claro que es el texto. O sea, ¿puede el diablo derrotar a un cristiano? Sí. ¿Vieron que eso es como que va contra nuestro pensamiento religioso? Ahí es donde están los prejuicios religiosos que yo les decía hace un ratito. Muchas veces yo pregunto a los cristianos, ¿puede el diablo hacerte algún daño? ¿Puede el diablo derrotarte en alguna batalla? No, no. Cristo le ganó la cruz del Calvario, Cristo ya lo derribó, ya hizo... No, no, no. El Señor sí, pero tú todavía la estás peleando. Tú todavía la estás batallando esta. El Señor sí lo venció, el Señor sí lo liquidó, el Señor sí le pisó la cabeza al diablo. Pero tú, ¿qué dice el texto? El texto dice, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. ¿Cómo le doy oportunidad? Pues dice, no permitan que la ira los haga cometer pecado y que la noche no los sorprenda enojados. En la versión Reina Valera dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Te das cuenta? Es decir, entonces, que hay cosas, conductas que yo puedo practicar, que le dan legalidad al enemigo de nuestras vidas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para llevarnos a derrotas espirituales. Derrotas espirituales. Entonces, atención a eso. Necesitamos
ser protegidos de eso. ¿Y quién es el que nos guarda para que el maligno no nos toque? Acabamos de leer en 1 Juan 5:18. El que nos guarda es el Hijo, aquel que fue engendrado por el Padre, dice el texto. Es decir, el que me cuida, el que me protege de que el maligno haga tal tarea en mi vida es el Señor Jesucristo mismo. ¿Te das cuenta que es otro nivel de cobertura? Se refiere a otra cosa diferente. El Padre nos protege, el Espíritu Santo nos protege, pero ahora también dice que el Hijo me protege. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, también me protege para que el maligno no me toque. Por eso Pablo el apóstol decía en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor Jesucristo. No te fortalezcas en el faraón. Fortalécete en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Y entonces sí podrás vencer. Pablo dice que estar vestido de las armas de la luz es estar vestidos de Cristo precisamente. Es decir, ¿la vestimenta qué es? La vestimenta es una cobertura, ¿sí? Esto es una cubierta que uno coloca sobre el cuerpo. De la misma manera, el apóstol Pablo dice que yo debo tener mi vestidura, mi cubierta, mi cobertura sobre mi vida en la persona del Señor Jesucristo. Romanos 13, verso 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos las armas de la luz. Ahora escuche, ¿qué son las armas de la luz? Dice luego, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos, ¿de quién? Vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo. Es decir, como esta camisa que tengo puesta, que le da protección y cobertura a mi cuerpo, ¿sí? Asimismo me debo vestir del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo esto? Que Él debe ser mi cobertura espiritual. Él debe ser el que debe estar vistiéndome, cubriéndome. Por eso es que Pablo le dice más arriba a eso, armas de la luz. Vistámonos de las armas de la luz. Es decir, Pablo utiliza esta tipología, las armas que son defensivas. Él luego lo desarrolla este concepto en Efesios 6 cuando habla de la armadura de Dios, por ejemplo. ¿Sí? Dice, armémonos, tomemos las armas de la luz, coloquémonos las armas de la luz. ¿Qué son las armas de la luz? Vestirme del Señor Jesucristo. Vestirme del Señor Jesucristo. Esas son las armas de la luz. Y no proveamos para la carne, sino vistámonos del Señor Jesucristo. Busquemos la cobertura en Él. Fortalezcámonos en Él y en el poder de su fuerza. Como dije, este concepto lo desarrolla Pablo en Efesios 6, verso 10 en adelante. Vamos a leer este texto, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, escucha ahora el consejo de Pablo, por tanto, debido a que tenemos esta tremenda batalla que librar con estos enemigos invisibles que están organizados, orquestados y articulados de tal manera estratégica para venir en contra de nuestra vida para destrucción, por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra firme, el concepto de estar firme en un lugar es mantenerse en una posición sin ceder espacio. Es decir, que cuando llega el día malo, el día del ataque de Satanás, el día del desembarco de Satanás en contra de nuestras vidas, cuando llega ese terrible día, el día malo, el día del ataque, dice que si yo me mantengo cubierto bajo la cobertura de la armadura de Dios, voy a poder terminar ese día firme. Es decir, probablemente no voy a avanzar ni un paso, pero tampoco voy a ceder ni una pulgada. Es decir, no será un día de pérdida,
no será un día de pérdida. Vendrá el enemigo y yo me voy a mantener firme porque estoy vestido con las armas de la luz. Estoy con la armadura de Dios puesta en mi vida. ¿Qué dijo Pablo que era la armadura de Dios? ¿De qué me tenía que vestir? Del Señor Jesucristo. Dice Pablo en este texto de Efesios, en el verso 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y ceñidos con la coraza de justicia y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, cada uno de estos elementos presentes en esta armadura representan algo. Por eso Pablo utiliza un lenguaje alegórico. Él utiliza una simbología. Él está utilizando la figura de un soldado romano para representar la armadura de Dios. Está hablando de una espada, un escudo, una coraza, un yelmo. El yelmo es el casco que utilizaba el soldado romano, ¿sí? Todo esto que tenía que ver con la armadura de un soldado romano, Pablo lo toma como tipología, como un símbolo para referirse a la armadura de Dios. Pero la armadura de Dios, ¿es una cosa o es una persona? Esto vamos a dilucidar ahora sobre la armadura de Dios. Dice, ceñidos con la verdad. Ceñidos con la verdad. ¿Qué dice Juan 14:6? Juan 14:6, allí Jesús dijo estas palabras precisamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces pregunto, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Entonces aquí la verdad toma individualidad, toma personalidad. La verdad no es una cosa, sino que la verdad es una persona. Entonces cuando dice que debo ceñirme con la verdad, me está diciendo que esa verdad representa a Cristo. Luego dice vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. Romanos 3:21 en adelante dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En el Señor Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Ok? Para los que creen en Él, la justicia de Dios se nos ha revelado en la persona de Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, cuando la justicia de Dios se revela en Cristo Jesús, se nos revela con misericordia, con perdón. Se aplica el perdón a nuestra vida y somos justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y se produce la paz con Dios. Entramos en buena relación con el Padre otra vez, porque a través de Cristo vamos al Padre, como dijo Juan 14:6. Yo soy el camino al Padre. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta? Entonces, la justicia de Dios viene a perdonar nuestros pecados, viene a ser misericordioso con nosotros y nos cubre a nosotros. ¿En qué sentido nos da cobertura? En que el enemigo no tiene de qué acusarnos. El enemigo no tiene parte.
contra nosotros. Satanás, el diablo, no puede levantar su dedo acusador contra nosotros porque hemos sido justificados por Dios, nada menos que por Dios. Dios nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha dado su misericordia y nos lavó con la sangre de su Hijo Jesucristo de todo pecado. Por eso estoy cubierto, estoy con cobertura en mi vida espiritual. En el día malo, cuando Satanás se viene con todo su ejército contra mí, tengo cobertura. ¿Recuerdan? El sábado pasado entendíamos que cuando el cielo se cierra, el infierno se abre. Tendrían que volver a escuchar ese mensaje. Cuando el cielo se cierra, el infierno se abre. Ese es el problema de muchos cristianos que rompen su relación con Dios precisamente de la manera que lo hemos descrito hasta ahora. ¿Y qué ocurre? Se les abre el infierno. Y cuando Satanás, el diablo, viene con su ejército sobre tu vida para destrucción, para aniquilarte, muchas veces lo logra con algunas personas. ¿Por qué? Porque no están teniendo la armadura de Dios en su vida. No está la justicia de Dios aplicada a sus vidas. No están justificados, no están perdonados de sus pecados. Entonces el enemigo tiene legalidad total de arrasar con esa persona. ¿Vamos entendiendo la importancia de la armadura de Dios? Bien, esto es lo último que vamos a ver en el mensaje de hoy. 3. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Filipenses 4.7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Qué hará? Guardará. La palabra guardar es proteger. Te protegerá. La paz de Dios protegerá tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. La cobertura sobre tu cabeza, la cobertura sobre tu corazón, tus pensamientos. Qué importante esto, mantenernos regulados en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, gracias a la paz que viene a gobernar a nuestra vida. Cuando falta paz en nuestro corazón, hay una tormenta de emociones autodestructiva en nuestro corazón que nos puede llevar hasta el suicidio mismo, hasta un ataque personal. Pero cuando la paz de Dios embarga nuestro corazón y gobierna nuestros pensamientos, nuestras emociones se regulan, se estabilizan, se equilibran y empezamos a vivir como hijos de paz. Caminamos por esta vida en paz. Por eso dice, calzado con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado, el zapato que el Señor te proveyó, es un zapato de paz, para que tú camines sobre paz, para que tú andes en esta vida en paz. ¿Me explico? ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús llega esa paz a nosotros. Fíjense, repitamos el texto, dice Romanos 5.1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Cristo es la verdad. Cristo es la justicia de Dios aplicada en nosotros. Hasta aquí entonces, ¿qué estamos viendo? Que la armadura de Dios, esos elementos simbólicos que toma Pablo de la armadura de un soldado romano, representan a Cristo. Eso es lo que nos está enseñando el texto, que representan a Cristo mismo. Finalmente dice en el escudo de la fe, no digo finalmente, sino no finalmente en la armadura, sino aquí en esta placa, el escudo de la fe, Romanos 3.26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién justifica Dios? A los que son de la fe de Jesús. Así que usted podrá tener fe en lo que quiera, pero el único que es guardado, el único que tiene la cobertura del Hijo, el único que el Hijo guarda, protege, cuida, sustenta, provee y demás, es aquel que tiene la fe del Hijo de Dios.
Usted me podrá decir, no, yo tengo la fe puesta en tal santito, en tal otro menganito, en tal... Haga como usted quiera, usted tiene libertad de poner su fe donde quiera. Pero los únicos que tienen la cobertura de Dios en su vida son los que tienen la fe puesta en Cristo Jesús. Punto. No hay más. Amén. Queda clarísimo, ¿no? Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, otra vez la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y el verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Lo vivimos en la fe de Jesús. No hay otra fe que nos brinde cobertura directa de Dios sobre nuestras vidas. La fe de Jesús es la que a nosotros nos garantiza la protección, el cuidado, la cobertura y la cubierta del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ahora sí, por último, la armadura de Dios está compuesta por el yelmo de la salvación, que es ese casco que llevaban los soldados, y la espada del Espíritu, como le llama Pablo aquí. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué cosa? Para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de San Tulón? ¿San Guchito? Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Punto. Lo lamento por los idólatras. Lo lamento. Pero el único camino a Dios se llama Jesús. La única verdad que me lleva al Padre se llama Jesús. El único que me puede dar vida eterna para estar con el Padre eternamente se llama Jesús. El único que se transforma para mí en la verdad, en la paz, en la justicia, ¿sí? En el escudo de la fe, en la salvación para mi vida, es el Señor Jesucristo y no hay más. Solo Cristo Jesús es el que me provee toda la armadura de Dios. Hebreos 5:7 dice, y Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando Él vivió en esta tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, con mayúscula, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra vez el condicionante. Estos condicionantes nos vuelven locos. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Que el Señor Jesucristo es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Para los que obedecemos. Entonces, nuestra vida, para tener la cobertura, el resguardo de Dios y demás, y garantizar todo lo que Dios nos garantiza en Cristo, de estar plenos y completos en Él, nos demanda Dios a nosotros que seamos obedientes. Tal cual. Hay condiciones. Hay condiciones. Es decir, Dios sería injusto si a un pecador empedernido lo deja entrar al cielo igual que a uno que se ha estado santificando toda su vida. Dios sería injusto. ¿Te das cuenta? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que todo aquel que diga Señor, Señor, Mateo capítulo 7, no le alcanza con decir Señor, Señor para entrar al reino de los cielos. No se confundan, dijo Jesús. No alcanza con decir Señor, Señor, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará al reino de los cielos. Ahora,
Déjenme, aquí yo sé que este es un punto crítico donde más de uno de nosotros ya nos sentimos que el fuego del infierno nos está quemando las plantas, las patitas ya, ¿no? Sentimos que no damos con la talla. Chuta, se nos complicó, como dicen ahí los chilenos, chuta, ¿sí? Se nos complica la cuestión, ¿ok? Bien, claro que sí, por supuesto que sí. Por eso es que necesitamos que Jesús nos perdone, nos justifique, nos fortalezca por medio de su Espíritu Santo, para que podamos vencer las tentaciones y seguir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso Dios ha provisto que su misericordia se renueve cada mañana su misericordia es nueva para con nosotros, porque Él sabe, dice el libro de Hebreos, cuando se refiere al Señor Jesucristo como sumo sacerdote, que Él vivió en un cuerpo de carne y hueso como el nuestro para comprender nuestras debilidades y así poder ayudarnos y asistirnos en los días malos. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro que en Cristo Jesús tenemos la ayuda. En Él no tenemos juicio y condenación. En Él somos salvos de la ira. En Él somos justificados. Entonces, esta es la gran buena noticia del Evangelio, que en Cristo Jesús está nuestra solución realmente. Él es nuestro yelmo de salvación. La espada del Espíritu, por último, dice Pablo, y esto lo vamos a relacionar con Juan 1.1. En Juan 1.1 dice, antes que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En la Reina Valera dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿A quién se refiere cuando habla del verbo o de la palabra? Del Señor Jesucristo. El mismo capítulo 1, verso 14 dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Entonces, ¿quién es? ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra. ¿Y la palabra es una cosa o es una persona? Es una persona. ¿Qué persona? La persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, allí en el versículo 10, la pregunta es, ¿cómo lo hago, Pablo? ¿Cómo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza? Pues Pablo lo responde en el verso siguiente. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístanse de la armadura de Dios. ¿Quién es la armadura de Dios? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la armadura de Dios. Ok, entonces ya está la solución. Me pongo la armadura de Dios. ¿Qué significa ponerme la armadura de Dios? Vestirme de Cristo. Tener comunión con Cristo, llevar la imagen del Hijo de Dios en mi vida, con mi conducta, con mis hechos, con mi manera de pensar renovada. ¿Ok? ¿Y cómo logro eso? ¿Cómo logro mi comunión con el Espíritu de Cristo, con Cristo mismo? Pues en el versículo 18, Pablo lo revela con toda claridad. Orando. Orando. Esa es la clave. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. ¿Quieres vestirte de Cristo? ¿Quieres estar fortalecido para que cuando el enemigo te presente batalla no te conmueva ni destruya tu vida, tu casa, tu vivienda, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu proyecto de vida? ¿Quieres estar protegido bajo la cobertura que te brinda el Hijo de Dios con su armadura? Ora. Ora. Mira qué económico que es comprarse la armadura del Padre, la armadura del Hijo, perdón. Qué económico que es. Lo único que tienes que hacer es orar. Orar. Y cuando vengas a orar, esto lo aprendimos el sábado pasado, cuando vengas a orar a tu lugar secreto, en tu cuarto, y te reúnas con el Padre en secreto, ¿qué tienes que hacer? ¿Quieres que el Padre te perdone? Sí. Ok. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar. Siempre volvemos a lo mismo. Porque esto es,
2 más 2. Es muy sencilla la vida cristiana si entendemos estos principios. Muy sencillo. No hay para qué complicarse. Recién les dije algo que vi que se sorprendieron algunos. Cuando les dije, ustedes quieren tener al Espíritu Santo llenando sus vidas, solamente hay que pedirlo. ¿Y cómo lo pido? Orando. Pero tan sencillo es. Porque ese es el tema, que el que tiene una mente religiosa quiere que la cosa sea más complicada. O sea, hay que pagar algún precio, hay que poner cuesta arriba la cosa, hay que complejizarla un poco. ¿Cómo va a ser tan difícil, tan fácil la cuestión? Pues sí que es fácil, y te lo voy a demostrar bíblicamente. Mira lo que dice este texto del libro de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Y cerramos con esta lectura. Lucas 11, 9. ¿Qué dice allí? Yo os digo, dijo Jesús. Cuando Él dice yo digo, es con la autoridad divina que carga Él. Yo digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Recuerdan cuál era el principio que Dios quería ver en nuestra oración? Lo que Dios quería ver, qué virtud quería ver Dios en nosotros y en nuestra oración cuando vamos a pedir. La humildad. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Dios quiere ver humildad. Dije el otro día, el que es humilde, pide. Hay gente que se vive quejando de que nadie los ayuda. Pregunto, ¿alguna vez pediste? Ay, pero es que yo conté mi situación y tienen que tener misericordia. No, no es así. Tú cuando describes una situación, nada más, no estás pidiendo nada. ¿Quieres recibir? Pide. Sé claro. Si tienes necesidad de algo, pídelo. ¿Y qué dice el Señor? Lo vas a tener. Siempre y cuando sea algo conveniente para ti, porque Dios no te da lo que tú pretendes de manera caprichosa, sino que Dios te da lo que tú necesitas realmente. ¿Ok? Entonces, pide y recibirás. Pero cuando el Señor hablaba de esta regla de oro, que es así como se la titula en la Biblia, la regla de oro, pide y recibe, se estaba refiriendo puntualmente a algo muy especial. Y sigue diciendo el texto, verso 11, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. ¿Quién de ustedes osaría hacer semejante cosa? Dice el Señor. O si tu hijo viene y te pide un huevo, le vas a dar un escorpión. ¿Serías tú, aún siendo mal padre, capaz de hacer semejante cosa? Obviamente no. Y fíjense lo que el Señor, a qué razonamiento el Señor Jesucristo nos lleva. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, escuche ahora, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Te das cuenta? Tienes que pedirlo. ¿Hay que pagar algún precio? No, porque es dado. Te lo dan. Te lo regala el Padre. El Padre te regala su Espíritu para que vivas una vida bajo cobertura, bajo resguardo, bajo protección, en provisión. Dios te cierra el infierno y te abre el cielo. ¿Cuándo? Cuando vivo en las condiciones del reino de Dios. No me aparto para ir a buscar consejo a Egipto. No voy al mundo a buscar las referencias del mundo. Voy a la palabra de Dios. Busco en Dios la respuesta. En Él está la sabiduría de los siglos. En Él está la revelación de la verdad. Y para darnos esa verdad nos dio primeramente su Espíritu Santo, que nos ayuda a revelarnos la verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor, amados. Dios mío, cuando uno entra en el entendimiento de estas cosas, nos derretimos de amor con nuestro papá. Nos derretimos de amor con nuestro Dios. ¿Cómo es posible que sea tan misericordioso Dios?
tan misericordioso. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es posible? Bien, simplemente créelo, tómalo, disfrútalo, aunque no lo entiendas. Disfruta la gracia de Dios, disfruta su amor, su perdón, su misericordia, sus bendiciones. Abre en tu mente la posibilidad de entender que tú eres justificado. Es que soy tan pecador. No, eres un pecador justificado. Eres un pecador perdonado. Eres un pecador que está camino a la santificación perfecta, pero la santificación perfecta nunca se va a dar en esta vida. El estado de santidad perfecta solo la vas a tener en la presencia de Dios, en la vida eterna. Romanos 6, versículo 22. Anota, lee y grábatelo en tu corazón. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es el proceso de principio a fin. Nosotros estamos en el camino de la santificación. Así que, por eso siempre les digo, ténganse misericordia ustedes mismos. Perdónate tú. Porque si Dios te perdonó, que es santo, 3 veces santo, ¿quién soy yo para no perdonarme? Si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme? Amén. Perdónate, sopórtate, bendícete, no te maldigas, no hables mal de ti, no abras en tu mente puertas cuando declaras con tu boca creyendo que tú eres esto o aquello otro. No abras puertas en tu mente. Cállate. Si vas a decir necedades o si vas a abrir puertas en tu mente para creer lo que tu boca dice, mejor llámate a silencio. Aún, dice el libro de Proverbios, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Dios te está hablando, no el pastor Max, porque te estoy citando texto tras texto bíblico. Te estoy citando Biblia todo el tiempo. Recibe el consejo completo de Dios. Perdónate, ten misericordia de ti, ayúdate a salir del estado en que puedas estar postrado, postrada, ayúdate a salir de ahí con la ayuda de papá precisamente porque papá te está esperando para abrazarte. Papá te está esperando para fortalecerte, para darte su cobertura, su cuidado, su resguardo, su protección, su fortaleza. Mira cuántas cosas Dios ha provisto para ti bajo su cobertura. Aleluya. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Señor, cada vez que entramos en tu palabra, Señor, nuestro corazón queda temblando, Señor, temblando. Nos conmueve tu gracia, nos conmueve tu amor y tu misericordia, Padre. Señor, te ruego en esta hora que tengas piedad, Señor. Ten piedad de nuestras vidas, porque no somos perfectos, porque somos pecadores, porque cada día, Señor, cometemos errores. Pecados por comisión, pecados por omisión, pecados por no hacer lo que sabíamos que teníamos que hacer y no lo hicimos, pecados por hacer lo que no debíamos hacer. De tantas maneras, Señor, pecamos, pero tú has provisto en Cristo Jesús un sumo sacerdote que tiene misericordia de nosotros y que intercede día y noche por nosotros, buscando que nuestras vidas sean aceptas delante de ti. Señor, gracias por esta maravillosa provisión que nos has dado en el Espíritu Santo y en tu Hijo Jesucristo, que nos dan cobertura de esta preciosa manera, que nos cuidan y nos guardan del maligno, que nos cuidan y nos guardan de la vieja naturaleza, que nos cuidan y nos guardan del mundo y las influencias, que nos cuidan, nos guardan, nos protegen de todo aquello que pueda pretender dañarnos. Gracias, Padre, por tanta gracia que has derramado sobre tu iglesia. Padre, gracias. Gracias, 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 Señor. Millones de gracias por ser tan misericordioso. Te amamos, Señor, y aún eso no es un mérito, porque tu palabra dice que te amamos porque tú nos amaste primero.
Gracias, papá. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos ahora, fortalécenos, Señor, para vivir cada día en victoria. Queremos una semana más llena de testimonios de tu poder y de tu amor, moviéndose en tu iglesia. En el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén.